y amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno si usted ha sido parte de esta oración. Le damos la bienvenida este día a su programa del Ministerio Fe Vive en Cristo. Debido a la pandemia, todo esto hemos tenido que transmitir y hacer Nosotros somos una iglesia que cree en el Señor Jesucristo, que espera al Señor. Creemos que la iglesia cristiana puede ser lo que fue en Hechos de los Apóstoles. Creemos en un Dios vivo, en el Señor que resucitó, que le dio vida a una iglesia. Creemos en Dios, creemos que Él viene pronto a buscar su iglesia. Y de esta manera es como hemos llegado a transmitir de esta manera. No es esto nuestro trabajo. Nuestro trabajo es tener una iglesia y cuidar las almas, cantar, alabar juntos, pero hoy todo ha cambiado. Y bien, de esta manera seguimos adelante, ¿verdad? Así es que le damos la bienvenida a todos los que se han hecho presentes este día, de lejos, de cerca, hermanos, amigos, parientes, todos. Sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Este día quiero invitarles a abrir su Biblia en Santiago, en el Evangelio según Santiago. Ahí dice así, o la epístola al apóstol Santiago, o carta. Es una epístola. Vamos a leer en el capítulo 1 y versículo 13, ahí le invito. Santiago capítulo 1, versículo 13, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, que dice de la siguiente manera: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hay que ir aclarando todo esto. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de su interior, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea que la persona ha pecado, da a luz el pecado. Ya la persona ya está en pecado. Y ese pecado, siendo hecho o consumado, da a luz muerte. No es una muerte física, sino una muerte espiritual. Amén. Puede tomar su asiento. Yo sé que hay algunas personas que, aunque están en sus casitas, se ponen de pie. Aleluya. ¿Verdad? Así es que queremos hablar este día acerca de el origen. El origen del pecado. Porque nosotros tenemos una tendencia, y la tendencia es acusar a otros. Que fue mi mamá, que así me enseñó, que fue mi papá, que él era así, asá. Y empezamos a buscar culpables por doquier. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos responsables de nuestros actos. Eso es lo que Dios quiere. Y que reconozcamos nuestras culpabilidades. Eso es lo que Dios quiere. Cuando uno hace eso, la vida cambia. Todo cambia. Básicamente, hermanos amados, estamos hoy estamos ya en un nuevo año. Listos o no, la vida sigue. Estemos listos, preparados o no, el tiempo no se detiene. El reloj no para, es un enemigo, vamos a decirlo, silencioso, constante. Y tal vez podría decir yo, sin temor a equivocarme, tal vez podría decir yo que tal vez no hemos entendido a estas alturas lo nocivo del pecado, lo maligno, lo destructivo que es el pecado. Déjeme decirle que en el mundo el término pecado, tentación,
seducción, no tiene mayor trasfondo. Nadie se anda, en el mundo, en la sociedad, nadie se anda preocupando qué es esto del pecado, qué es esto de una conciencia muerta, qué es esto de muerte espiritual, qué es esto de seducción, qué es tentación. Nadie se preocupa de eso. Nadie se preocupa de esto porque las ruedas del pecado, vamos a decirlo de esa manera, las ruedas del pecado se impulsan con los deseos de los hombres. El deseo del hombre es el que hace correr al mundo en pos del pecado. Los deseos de la carne. Eso es lo que lleva arrastrada a la gente a bailar, a beber. La carne, no el hueso, la carne se alimenta de la satisfacción. Hay gente que dice: yo quiero esto, yo quiero una casa, yo quiero aquí, yo quiero viaje, yo quiero carro, yo quiero, y alimentan su carne. La carne es alimentada por los deseos llevados a cabo, consumados, pues. Así es que la tentación puede manifestarse en diferentes maneras. Estamos hablando del origen de la tentación, ese es el tema, ponga ahí en su libreta, origen de la tentación. Y decíamos, hermanos, que la tentación puede manifestarse de diferentes maneras. La tentación es hasta de golpear a alguien, hermano. Me sentí tentado a golpearlo. Me sentí tentado a besarla. Me sentí tentado a decirle que le odio con todo mi corazón. Entonces, la tentación puede manifestarse en orgullo. Puede manifestarse en orgullo, en celo, en miedo, poder, odio, envidia, ambición. Hay gente que ha sido tentada a la riqueza y no están dispuestos a ceder, aunque tengan que pasar encima de su propia familia. Es una cosa tremenda. El Señor Jesús en su ministerio, porque el Señor Jesús tuvo un ministerio aquí. El Señor Jesús en su ministerio tuvo que resistir la tentación del diablo. Yo me pongo a pensar, vea, si el diablo pudo tentar, tuvo valor, tuvo la osadía, el abuso, la falta de respeto de tocar al Señor Jesús, imagínese a uno como ser humano. Señor Jesús que no tenía pecado ni nada, el enemigo vino y lo tentó. Y eso lo puede encontrar usted en San Mateo capítulo 4. El diablo lanzó un desafío hacia Jesucristo. Y el primer desafío que el enemigo lanzó a la identidad, porque el enemigo atacó la identidad de Jesús. Cuando usted hace cosas que van en contra de Dios, no en contra de la iglesia, de la denominación, en contra del pastor, no, en contra de Dios. Cuando uno hace o la gente hace cosas que van en contra de Dios, hermano, uno está atacando la identidad. Y esto fue lo que el enemigo hizo. El enemigo atacó la identidad de Jesús. ¿Sabe cómo le dijo? Le dijo: si eres hijo de Dios. Fíjese qué tremendo, ¿va? Porque el enemigo bien sabía que el Señor era hijo de Dios. Pero fíjese lo que le dijo: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Bendito sea Dios que el Señor estaba bien firme. Después de 40 días de ayuno y oración, dice que fue llevado al desierto para ser tentado. Y después que hubo orado y ayunado, vino el tentador y le tentó y le hizo estas. Pero el Señor estaba bien fortalecido. Cuando él regresó, comenzó su ministerio, porque estoy hablando del ministerio del Señor. Y el enemigo, cuando le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. El Señor tenía la respuesta que nosotros debemos de tener, siempre bíblica, siempre de Dios.
No, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, y está escrito ahí. Nosotros lo que nos da vida es la palabra de Dios. A nosotros lo que nos fortalece es la palabra de Dios. Esto es importante porque el enemigo buscó ego en el Señor, no lo halló. Buscó orgullo en el Señor, no lo halló. Buscó vanidad en el Señor y no la halló. El enemigo buscó un hombre común en Dios y no lo halló. Y a nosotros, vea que si nos hacen un reto, ahí vamos, hermano. Si nos retan a ir a bailar, a beber, a celebrar fiestas, ahí cae uno como pollo, ¿va? Qué tremendo es esto, ¿va? Qué lindo es el Señor. Nosotros, hermanos, y este ya es de mi cosecha, nosotros, hermanos, no debemos caer en las insinuaciones del enemigo. Nosotros no debemos de caer en las insinuaciones de cualquier amistad que usted tenga. Si alguien de su amistad le reta a ir a algún lugar o pone en duda su identidad, usted no debe dudar que fue el enemigo. El enemigo es el que trata de destruir a la gente, sacándolo del don, del llamado que Dios le ha dado. No se vaya a salir del llamado, no se vaya a caer del llamado. Persevere, sea valiente. ¿Sabe por qué le dicen varón a los cristianos? Este varón, dicen, porque es un varón, ¿verdad? Por ejemplo, el enemigo le dijo Dios al diablo: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Cómo es él? Que aunque me incitaste, le dijo ahí, a hacerle daño, le dice, él mantiene su integridad. O sea que aquel hombre, hermano, a pesar, y de eso hablaba el hermano Julio el viernes, pero hermano, aquel hombre Job, hermano, que a pesar de la pérdida de su familia, de su riqueza, de su salud, a pesar de todo eso se mantuvo íntegro, y eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, que a pesar de la pandemia, a pesar de la oscuridad, de la tiniebla, de esa situación que se está viviendo, que nosotros sigamos siendo los hijos de Dios, que sigamos siendo aquella gente humilde, sencilla, no se pierda, porque todo esto es una prueba, dice el Señor, y aquel que no la pase quedará fuera del plan de Dios. Hermano, le dijo, ¿ves cómo mi siervo Job? Le dijo que aunque tú me incitaste a arruinarlo, él mantiene su integridad todavía. Fíjese qué cosa va. Eso está en Job 2.3. En el 2.9, la mujer, y es por eso que le digo que nosotros debemos de tener cuidado con las insinuaciones de Satanás, porque Satanás puede hablarle hasta por su propia esposa. Satanás puede hablar, nombre. Sabe que o su propio esposo puede decirle algo, o a un amigo o algo, su empleador puede decirle algo. Pero lo que le quiero decir es que en el 2.3 le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que aunque tú me incitaste a hacerle daño, él mantiene su integridad? Dijo el diablo, por esto y esto y esto y esto, y él, quítale todo, le dijo, a ver si. Y fíjese que cuando está Job en el 2.9 de Job 2.9, la esposa de él, y por eso le digo yo que tengamos cuidado con aquellos que quieren agredir, que quieren lesionar nuestra fe. Uno no debe ponerle atención a esa gente, porque vienen de parte del diablo a querer destruir lo que Dios ha creado. Le dijo la mujer cuando lo vio sin hijos, sin dinero, sin familia, sin belleza, lo miró dañado, destruido, hecho leña, lo miró, le dijo la mujer, ¿y todavía retienes la integridad? Fíjense lo que dijo Dios, ¿no has considerado la integridad de mi siervo Job? ¿Y qué dijo el diablo? Por medio de la mujer. Mujer, le dijo la mujer al hombre, a Job, ¿todavía retienes tu integridad con ese Dios? Maldice a Dios y muérete. Ese era el diablo hablando. A veces la gente espera ver al diablo, hermano, con las uñas y todo eso. No, hermano.
Cualquier persona puede ser un anticristo. No debemos ignorar a Satán como el tentador, ni ignorar también nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza es concupiscente, está llena de concupiscencia. O sea, tenemos caprichos, deseos, amores desmedidos que se convierten en celo. Miren, aquí leímos y quiero quebrar esto para seguir adelante. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque la gente está buscando culpables. No, cada quien va a ser responsable delante de Dios. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de su propio corazón, bien dice Jeremías en 17:9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dice, sino que cada uno, verso 14, 1:14 de Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Cuando ese vicio lo está llamando, cuando ese hábito lo está llamando, es atraído. Y cuando es atraído es seducido. La seducción, hay que entender lo que es esa palabra. Atraído y seducido, como quien dice, lo trajeron a la fuerza y aquí lo doblegaron. Así trabaja el enemigo. Entonces dice, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, o sea, aquel deseo del corazón, cuando ya ha sido concebido, ya bebió licor, ya bailó, ya hizo lo que le gusta, ya fue a la playa, ya fue aquí, ya fue allá, ya ofendió, ya bebió, ya quizás se enredó con mujeres de la vida alegre, prostitución y todo eso, quizás ya lo logró, ya lo hizo. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, quiere decir que ya hizo lo que quería, da a luz el pecado. Ahora es una persona que ya pecó. Ahora, pecador. Ya tiene un pecado encima. Ya no está, ¿cómo vamos a decir?, en la gracia de Dios. Entonces, ahora está en pecado. Y el pecado, cuando ya ha sido consumado, da a luz la muerte. Pero alguien de ustedes, de todos los oyentes, no sé quiénes son, podría decir, pero yo bien camino, yo canto, bailo, como, duermo, voy a trabajar y todo, y yo he pecado 40,000 veces, sí. Es que la muerte no es física, la muerte es espiritual. Todo lo de Dios, todo aquel temor, toda aquella bienaventuranza, toda aquella gracia, todo aquello que podemos transmitirle a nuestros seres queridos, ha desaparecido. Ahí lo que tenemos es un esqueleto, el cuerpo, lo que es natural completamente. Entonces, pero de Dios no hay nada. Entonces, prácticamente, ¿qué es el pecado? La ausencia de Dios. Y como ya está pecador, ya está lejos de la voluntad de Dios. Ahora bien, la gente se propone, así como hoy que comienza el año, este año voy a hacer aquí, voy a hacer allá, y se proponen cosas en su corazón. Pero ¿qué sucede? La gente dice, voy a ser un buen hijo de Dios, pero a la primera tentación, se quebró el castillo. El castillo de cristal se desboronó y todo se desbarrancó. Entonces prácticamente todo se hizo leña. Desapareció aquel esfuerzo, aquel capricho. Y bien lo dijo el Señor se lo dijo a Nicodemo. Nicodemo, aquel religioso, ¿verdad? Imagine que era un gran personaje dentro de la iglesia católica, pero delante de Dios estaba muerto. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Mira, Nicodemo, le dijo, a mí no me vengas con salamería, porque hay gente, hermano, una salamería, hermano, una cosa que no, hombre, ay, que no hay en dónde poner, hermano, cuidado. Así llegó Nicodemo delante del Señor. Ay, Señor, que sabemos que tú eres de Dios y que nada es imposible para ti, que hay poder en tus manos, que nadie hace las cosas que tú haces si no viene de lo alto y ta. Era una ametralladora. Para ahí, le dijo el Señor. Mira, Nicodemo, a mí no me vengas con puros cuentos, le dijo. Si no naces de nuevo, le dijo,
esas palabras que me estás diciendo son falsedad, le dijo, porque si no naces de nuevo, le dijo, no podrás ver el reino de Dios. San Juan 3:3. Entonces, aquí lo que estamos viendo nosotros es que la gente se propone cosas en el vacío. La gente se está proponiendo cosas cuando su mente, su corazón, sus sentimientos son pura concupiscencia. Son pura concupiscencia. Entonces difícilmente cuando el hombre cuando llega a la prueba, cae y es derrotado. ¿Estamos listos, hermanos, digamos nosotros, para comenzar este nuevo año? Y yo le voy a decir una cosa, el tiempo no se detiene. Esté listo usted o no, mire, hoy estamos en un nuevo año. Un nuevo año, hermano, imagínese que viene lleno de tiniebla, lleno de incertidumbre. Yo he tenido un hermano en Los Ángeles que lo he querido mucho, en menos de un mes desapareció. Ya no está el hermano. Y usted ahorita está haciendo planes de guerra, está haciendo planes de ambición, está diciendo este año aquí, este año allá, que no sabe que la gente en un mes desaparece. Porque nosotros no queremos ver la verdad. Porque no queremos abrir los ojos. Porque no es necesario que alguien venga y nos haga entender. No queremos ver la realidad. Somos polvo solamente. El pecado es tan natural. El pecado es tan social, tan imperceptible. ¿Qué dice la Biblia? Que 3 cosas aborrece Dios: el pecado de la serpiente sobre la piedra. Pero el último dice, el segundo no me acuerdo, pero el tercero dice, la mujer que peca y se limpia los labios y dice, no he comido. Son cosas ocultas. El pecado es imperceptible, es tan social, es tan natural, que la gente peca y sigue viviendo, pero sus almas, sus conciencias, su corazón, sus palabras sinceras han desaparecido. Y una hermana, yo quiero contarle algo acerca de esto del pecado imperceptible, que es tan social y tan natural. Y una hermana me andaba siguiendo y me decía, hermano, usted sabe dónde está mi padre. Y yo no quería, porque a mí me da miedo que me pregunten, porque yo soy tan humano como ustedes. Yo no lo sé todo, pero la gente cree que uno sabe todo, que uno sabe misterios y cosas así. No, hermano, yo soy tan natural como usted. No lo sé todo, pero esta hermana me decía, hermano, usted sabe dónde está mi papá, usted sabe dónde está mi padre. Y le dije yo, bueno, ¿y dónde está tu papá? Él está muerto, me dice, pero yo sé que usted sabe dónde él está. Dios mío, dije yo, qué desafíos que leían a uno, hermano. Me dice, le digo yo, bueno, él murió. Sí, él murió, me dice, ya murió. Él se parecía mucho a usted, me dice. Ah, vaya, le digo. Y yo por eso no vengo a esta iglesia, me dijo. Ah, vaya, le dije yo. Bueno, está bien, no hay problema. Y él, le digo, ¿cómo murió? Él era cristiano. Él fue cristiano, pero se alejó de las cosas de Dios. Estamos hablando de la seducción del pecado, de la tentación, el origen de la tentación. ¿Cómo este hombre, hermano? Y dice, sí, dice, mire, él fue cristiano y anduvo allí bien bonito con los hermanos, pero después se fue alejando. Ajá. Y empezó a irse con unos amigos, amistades. Y se iban por Los Ángeles a andar bebiendo y todo, porque allá vivíamos. Ajá. Y allá vivíamos y él andaba ahí por las Sances, se iba a meter a unos nightclubs que se llaman Los Globos no sé qué. Ah, de veras. Y él se iba a meter ahí, iba saliendo a la 1 de la mañana con 2 mujeres, una debajo de cada brazo. Y él bien emborrachado y dándole rienda suelta al pecado. Y pasaron unos malandrines ahí. Ajá. Y le dieron como 4 tiros en el pecho. Dios mío. Y allí murió. A ver, dígame dónde está. Hermano, esto no está escrito aquí en la Biblia. Bueno, le dije yo, mire,
¿Ustedes qué piensan? Ponga ahí. Usted que usted que dice que conoce la Biblia y conoce la palabra y conoce a Dios y conoce el pecado, la concupiscencia, la tentación, la desobediencia, la rebelión, usted ponga ahí. ¿Dónde está? Para que nosotros podamos tener una idea de dónde está. Mire, yo no le iba a decir a esta mujer, mire, su papá por haber abandonado lo de Dios, él fue una planta que nunca fue plantada por el Padre, y aquella planta que no ha sido plantada por el Padre será desarraigada. Yo no le iba a decir eso. Yo no le iba a decir, él estuvo entre nosotros, pero no fue como nosotros, no fue de nosotros. Yo no le iba a decir todo esto para él. Yo no le iba a decir a la pobre mujer que andaba todavía con sus sentimientos heridos. Yo no le iba a decir que su padre estaba pegando gritos en el infierno pidiendo un trago de agua. Yo no le iba a decir eso. ¿Qué clase de persona soy yo? Le dije yo, mire, yo sé dónde estoy yo y dónde está usted. Le dije que está aquí enfrente de mí. Pero ya los que parten a la presencia del Señor no lo sé, le dije yo. No lo sé, y él se arrepentiría en esos 30 segundos que tuvo. Él estaba perdido de borracho, hermano. Yo no sé qué quería oír ella, pero yo no tengo ese corazón de decirle a alguien que su padre está pegando gritos en el infierno. Yo creo que ni usted lo haría. Pero escriba ahí dónde está. Me gustaría saber qué piensa usted, porque de nuestros pensamientos proceden las acciones. Si usted cree que la salvación no se pierde, usted puede estar ahorita bien de goma. Mire, déjeme que le diga, yo quiero invitarle aquí una palabra aquí más adelante para ver qué dice Dios, para que nosotros lleguemos a una primera de Juan. Está antes de Apocalipsis, primera de Juan. Primera de Juan 3, ahí lo invito. Al cabo, esta palabra es poderosa. Primera de Juan capítulo 3, y yo quiero empezar a leer del verso 6 en adelante, pero yo creo que usted esta palabra suavecito la estudie después en su casa. Dice 3:6, todo aquel que permanece en Dios no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Otro versículo, no le basta. Vamos a otro. 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Hay muchos que ya se olvidaron de la justicia. Como Él, como Dios, es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció Jesús de Nazaret, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica, diga practica, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bien se lo dijo el Señor a Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Mire, hermano, yo no estoy aquí para enviar gente al infierno. Yo estoy para decirle que hay un arrepentimiento. Yo estoy para decirle que Dios este día ha extendido su mano de amor sobre su vida. No hay duda que Satanás puede tentar. Estamos conscientes de eso. Pero uno debe ser honesto con uno mismo. Hay cosas, hermano, si nosotros tenemos un problema de hábito, un problema de vicio, un problema de tentación, un problema de rebelión, cuando usted hace, mire, ¿qué es rebelión? Este sería otro tema para otro día. Pero la rebelión es, Dios dice, no vayas por este camino y usted ahí va. Es de rebelión. ¿Cómo se siente usted a estas alturas? ¿Cómo se siente usted a estas alturas que ya tenemos casi un año de estar no congregados? ¿Cómo se siente? Ponga ahí si se siente bien,
ponga. Si se siente mal, ponga ahí. Si lo necesita, para saber yo qué debo hacer. Porque si todos ustedes me dicen que están bien y felices y contentos y están prósperos y no les falta nada y están sanos y ustedes no tienen temor y ustedes creen que la gloria de Dios está sobre sus hogares, entonces nos quedamos así. Ya no abrimos la iglesia, nos quedamos así para siempre. Si usted está bien, dígalo. Uno hay que expresar lo que uno siente. Mire, yo cuando predico, yo digo lo que siento. ¿Se siente bien estar lejos del culto? ¿Se siente bien? Yo quería llorar hoy en la mañana. Siempre que yo llego a este lugar, que todavía por la gloria y por la misericordia de Dios seguimos pagando, porque hay gente que verdaderamente ama a Dios. Y yo le voy a decir una cosa, siempre que llego aquí y miro este montón de sillas solas, a mí me dan ganas de llorar. Y yo no hay algo que hacer ya. Y digo yo, bueno, voy a seguir adelante. Y espero que usted también siga adelante. La acumulación, hermano, la acumulación de seducciones, o sea, la acumulación de tentaciones, hermano. Y todas esas caídas. Porque no me diga usted que en casi un año que tenemos de estar separados del mensaje y de la alabanza y de la confesión y de venir al altar y arrepentir, no me diga usted que usted no ha fallado. Más bien, algunos hasta ya le sirvieron al diablo. Que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad, hermano? Pero yo le quiero decir que la acumulación de seducciones, como dice Santiago, la acumulación de derrotas, vamos a decirlo de esta manera, producirá lo inevitable. ¿Y qué es lo inevitable? La muerte espiritual. Muerte espiritual. Y desde luego, la muerte espiritual produce condenación. Condenación. Es fácil que apareciera algo en la vida de mis hermanos. Es fácil que el enemigo pudiera meterse a sus casas. Es fácil que apareciera una enfermedad que no estaba en el programa de Dios por habernos desconectado de la adoración a nuestro Dios. Yo quiero decirle algo, que la desgracia del hombre no cae de la noche a la mañana. Judas. Yo quiero decirle que la caída del hombre no es de la noche a la mañana. La caída es algo que viene produciéndose hasta que un día es derrotada la persona. Mire, Judas era el encargado de cuidar todo lo que las señoras le daban al Señor para que el ministerio subsistiera. Si no ha leído ahí, lea por ahí donde están todas aquellas mujeres que con lo que ellas guardaban de sus casas, con todo eso mantenían el ministerio de Jesús. Si los judíos hubieran sabido eso, menos que hubieran aceptado que Jesús era el Hijo de Dios. Pero estas mujeres eran las que sostenían el ministerio de Jesús. Pero yo lo que le quiero decir es que entonces el Señor le dijo a Judas, más Judas, tener la bolsa. Una bolsa donde estaban las ofrendas de la gente, los diezmos, lo que ellos, las limonas le llamaban en ese tiempo, lo que ellos daban para los sostenimientos. Y dice que él sacaba, Señor, voy a sacar para mi pan aquí, después el pan. Este es para los pobres, yo soy pobre. Y él sacaba para pan, quizás sacaba dinero para su tía, para sus hermanos, para sus caprichos. Y sacaba, y mañana pago. Quizás así se la fue llevando, hasta que después se quedó con... Y entonces otra vez el Señor Jesús fue a una casa y ahí una mujer derramó un perfume carísimo de nardo puro en los pies del Señor y lo ungió. Y él dijo, hey, ¿por qué gastaron ese dinero allí? Dice, viéramos vendidolo en 300 denarios, dice, y haberle dado de comer a los pobres. Pero mentira, él no le daba a los pobres, sino que él robaba de la bolsa, dice. Hermano, cuando venía cayendo Judas, venía cayendo, lo inevitable era la derrota de Judas. Cuando ya estaban en el lugar allí en San Juan capítulo 13 versículo 2, para que usted, si quiere anotar ahí, dice que el Señor dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya. A quien yo dé este bocado de pan, ese me entregará. Entonces dice que Judas
En ese momento dice la palabra de Dios que el diablo entró en él. El diablo se le metió. Y ya siempre en el capítulo 3 y versículo 27, salió huyendo de ahí y lo fue a vender al Señor con los religiosos, con el catolicismo. Lo fue a vender allá. Esa fue la derrota de Judas. Y Judas dice que cuando vio que habían arrestado al Señor y le estaban pegando, se arrepintió. Pero ese arrepentimiento no era para vida, fue para muerte. Porque salió desesperado, poseído por el diablo, a ahorcarse allá. Pero todo esto fue cayendo. Mire, gente ha naufragado por haber dejado la obra de Dios, por haber vivido libremente. La tentación viene, hermano, como producto del deseo. Vea de dónde viene la tentación, porque estamos hablando del origen de la tentación. Viene como producto del deseo, los gustos, los caprichos. Y esto es lo que produce, o uno mismo produce, la muerte espiritual. Uno mismo está produciendo la muerte espiritual. Un padre de familia puede arrastrar a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a la religión, a la mentira, a la traición. Imagine que usted, hermano, usted esté celebrando todas estas festividades. Usted está arrastrando a su casa, a su familia, a su posesión, su vida, su relación con los demás, sus nietos, bisnietos, tataranietos, toda su generación la está arrastrando hacia el pecado y a la maldad. Ellos no van a dejar de hacer eso porque usted, y solo usted, va a ser el culpable por haberles enseñado un camino que no es el que Dios nos ha enseñado. La fe, hermano, la fe es un compromiso. El evangelio, nuestra vida espiritual es un compromiso con Dios. Que todo impulso, y ¿sabe dónde es que vamos a ser culpables? Porque todo impulso y todo deseo, tentación, primero pasa por el filtro de la mente. Antes de hacer algo, usted le voy a ir a reclamar, primero lo piensa. Voy a hacer esto, primero lo piensa. Me voy a la playa, primero lo piensa. Voy a hacer, primero lo piensa. Primero lo piensa. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Que aquellas cosas que pasan por nuestra mente nos hacen responsables delante de Él. Por eso dice, tú, oh hombre, dice Romanos capítulo 1, del 18 hasta terminar. Dice, tú, oh hombre, que eres inexcusable delante de Dios. O sea que el hombre por eso no va a tener excusa, porque usted antes de poner o hacer o decir o actuar, usted primero piensa. Es que usted es tan responsable como cualquier persona. Nadie hace algo por casualidad. Mire, la mente filtra las acciones. Antes de pegarle a alguien así, primero lo piensa. Antes de decir una palabra, primero la piensa. San Lucas capítulo 15 me habla eso, de que primero las cosas pasan por la mente. Ya sea para bien o para mal, primero pasan por la mente. Voy a ahorrar este dinero, pasó por la mente. Pero el hijo pródigo dijo, volviendo en sí, porque lo tenía como dormido el enemigo, volviendo en sí, en el capítulo 15 de San Lucas dice, en la casa de mi padre, cuántos jornaleros tienen abundancia de pan, y yo aquí muriéndome de hambre. Fíjate qué está pasando por la mente. Me levantaré, pasó por la mente, e iré y le diré, he pecado contra ti y contra el cielo, ya no soy digno que me llames mi hijo. Dame lugar como uno de tus jornaleros. Pero Dios nunca nos va a ver así. Entonces lo importante es que todo pasa por la mente. Y cuando esto pasa por la mente, los pensamientos son seguidos de acciones. Todo esto cuando pasa por la mente es lo que nos hace responsables delante de Dios. Usted tendrá que dar cuenta de lo que está haciendo. Entonces hay una doctrina de la nueva era. Está llevando mucha gente a la desgracia. Esta doctrina está arrastrando a la gente a una corrupción espiritual. Yo quiero, para cerrar este pensamiento, yo quiero que usted sepa que no son mis palabras.
No son mis palabras. En Hebreos capítulo 4, si usted siente que la palabra le hiere y usted dice, ya no voy a escuchar a este hermano porque como me habla, como que soy su hija, no soy yo. Porque aquí en Hebreos capítulo 4 y verso 12, Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Si usted siente que este día le ha cortado, dele gracias a Dios. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Usted pudiera decir ahí en su casa, el hermano como que está oyendo lo que yo estoy pensando. No, es la palabra viva y eficaz, la que discierne los pensamientos y las intenciones de la gente. Pero no quisiera irme para la casa sin que antes usted me ayude a entender Apocalipsis capítulo 3 verso 5. Yo quiero que escriba ahí qué piensa usted, porque Dios habla de gente vencedora. Yo quiero que usted sepa que Dios habla de vencedores, y Dios dice que su iglesia debe ser una iglesia vencedora, y es un versículo que merece nuestra atención. Apocalipsis capítulo 3 verso 5. Apocalipsis 3:5, leamos, y yo quiero que usted escriba ahí qué ve usted, porque Dios habla aquí de gente vencedora. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Mire qué lindo. Y después dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere. ¿Qué más dice? Si usted ponga ahí, ¿qué más dice? Fíjese que siempre la gente cree que habiendo escrito el nombre, porque nuestros nombres, hermano, están escritos en el libro de la vida. Y yo le doy gracias a Dios que no es mi vecino el que escribe en ese libro, ni es el pastor de tal iglesia. Yo le doy gracias a Dios que ningún judío tiene ese libro en la mano. Le doy gracias a Dios que ningún presidente tiene ese libro en la mano. Sí, le doy gracias a Dios que ese libro lo tiene Dios. Lo único que Él dice que tiene un borrador. Y ese borrador es el que nos puede a nosotros eliminar de Él. Nadie piensa en esto. Yo quiero que usted, ¿qué piensa? Si su nombre todavía está escrito ahí o ya no. O si el Señor tiene el borrador en la mano. Y si usted mañana o este año que viene va a ser borrado. Yo no lo sé. Yo me gustaría que usted escribiera opiniones ahí, ya que nunca escribe nada, solamente se queda viendo de lejos y nunca dice, ¿por qué no escribe algo hoy? ¿Por qué no nos dice ahí qué es lo que usted cree? Dice que allí habla de vencedores, de vestiduras blancas, te confesaré delante de mi Padre, pero también habla de un borrador. Yo no sé para qué tienen ese borrador ahí, ¿verdad, hermano? Yo les aseguro que los testigos de Jehová arrancan ese versículo de ahí. Pero yo no puedo arrancar nada de aquí. Mejor voy a buscar ese camino que Dios me muestra. Mejor voy a comenzar este año y lo voy a hacer con el pie derecho. Mejor voy a seguir perseverando en este amor que aunque no lo veo, lo siento. Mejor quiero luchar y ponerme conforme a esta palabra que ha sido dada para golpear criterios. Mire, en Oseas, dice en Oseas 6:5, ese anótelo. Dice el Señor que Él envió los profetas para cortar, dice Él. Yo esa palabra, porque yo le dije hace poco que se sintió herido, pero dice el Señor, yo envié los profetas para cortar. ¿Cortar qué? Y después dice, y los maté, dice. Anótelo ahí para que lo lea este día en la tarde y póngame un texto ahí que es lo que piensa también de ese versículo. Oseas 6 verso 5. Oseas 6:5. Amén. Yo le invito este día a cerrar los ojos porque el tiempo no da para más.